la oposición de propios y extraños. Queremos hablar hoy lo que dice la palabra en Marcos capítulo 3, versículo 20 al 35. Y se agolpó de nuevo la gente. De nuevo la gente dice, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. El Señor se había apartado de la gran multitud, ha escogido a los 12 discípulos, y una vez escoge a los 12 discípulos, regresa a Capernaum, a la casa. Y cuando llega a la casa, se encuentra que la multitud sabe de su ubicación y le asedia. Dice el versículo 20 del texto que leímos, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Era tal el asedio, era tal la necesidad de la gente, de la multitud, y la búsqueda que tenían del Señor y de los discípulos, que ellos no tenían tiempo ni para poder consumir el alimento. Así que cuando se sentaban a la mesa a tomar el café con el pan, entonces ya la gente estaba alrededor esperando que hubiese una respuesta a favor de sus vidas. Era tal ese asedio que la multitud buscaba a Jesús porque querían una mejor manera de vivir. Una manera de vivir mejor ahora, en su tiempo presente. En otras palabras, este grupo de personas no estaban pensando en la eternidad. Este grupo de personas no estaban pensando en solucionar su culpa de pecados. Este grupo de personas no estaba pensando en la situación espiritual de sus almas. Estaban pensando era en la necesidad que tenían, en la circunstancia que tenían ahora en su presente. Ellos no estaban pensando cómo reconciliarse con Dios, cómo encontrar esa vida espiritual en el Señor. Señoras y señores, en otras palabras, no tenían conciencia de la necesidad espiritual de sus almas. Y cuando son confrontados por las exigencias que tiene el Evangelio, por las demandas que tiene el Evangelio, de vivir una vida de santidad, de vivir una vida de reconciliación, de compromiso, de servicio, de perdón, de unidad, de amor, de arrepentimiento, entonces sus oídos se cierran y ya no quieren oír a Cristo. Jesús vino para darnos mucho más que pan y resolver nuestro problema del arriendo. Jesús vino para darnos mucho más que un milagro para solucionar nuestro problema de salud. Jesús vino para solucionar mucho más o darnos mucho más que solucionar nuestras relaciones interpersonales. Señoras y señores, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos algo mucho más valioso, para darnos el perdón de nuestros pecados,
para librarnos de la esclavitud de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios Padre, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, para darnos una vida nueva, para darnos y asegurarnos preciosas y grandiosas promesas, no solo en el presente, sino en la eternidad. Por eso hay mucha gente detrás de suplir su necesidad física, emocional, natural de las cosas detrás de Jesús, como este grupo de multitudes. Pero déjeme decirle que Dios tiene mucho más para ti. Dígale al que está a su lado, por favor, Dios tiene mucho más para ti. Dios tiene mucho más para ti. Dios tiene mucho más para ti. Aleluya. Ahora, ¿cuál es la reacción de los propios? Versículo 21. Dice la Escritura, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Cuando los suyos se enteraron de la situación, quisieron tomar acciones. ¿Quiénes eran los suyos? Frente a esto hay debate, posturas. Algunos consideran que los suyos son personas de su familia, de su entorno familiar. Otros consideran los suyos como parte del equipo de discípulos que rodeaban al Señor. Pero independientemente de quién era o es los suyos, hace referencia de que ciertamente eran personas de confianza, personas cercanas al Señor Jesús, personas que estaban a su alrededor. La prueba de esto, de que estas personas, los suyos, reaccionan con esa cercanía con el Señor, es que cuando lo ven en peligro, es que cuando lo ven en medio de la multitud, es que cuando lo ven en medio de la presión, de la circunstancia, lo ven expuesto y deciden intervenir de forma drástica. El texto dice que vienen para prenderle. Literalmente lo que está diciendo es, ellos vienen a capturarlo. Ellos vienen a tomarlo por la fuerza, porque el Señor, dice la Escritura, está fuera de sí. En otras palabras, hay descontrol. La multitud apremiante, las necesidades y el Señor sanando, haciendo milagros, y los suyos se asombran, se atemorizan y dicen, saquémoslo rápido porque está fuera de sí. Es decir, que no está midiendo los riesgos, que no está midiendo lo que él está enfrentando, que no está calculando la cantidad de gente que está presionando. Además, que muy probablemente los suyos sabían que en medio de la multitud estaban los fariseos, que tenían planes criminales contra el Señor Jesús, que querían hacerle daño, que querían destruirle. Así que los suyos están preocupados por él. Pero estas personas, con todas sus buenas intenciones de proteger al Señor Jesús, con todas sus buenas intenciones de resguardar la vida del Señor Jesús, están siendo obstáculo para que el Señor pueda cumplir su propósito aquí en la tierra. La palabra de Dios dice que el Señor vino a servir y no a ser servido, y a dar su vida por amor a muchos, en rescate por muchos. Así que esta experiencia nos muestra cómo los suyos, es decir, personas cercanas al Señor, personas de confianza, sin proponérselo, pueden convertirse en obstáculo en la obra del Señor. Aún más grave, sin proponérnoslo, nosotros podemos terminar reaccionando de la misma manera. Y esto le aconteció también al apóstol Pedro. Cuando leemos en la Escritura, en Marcos capítulo 8, versículo 31 al 33, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes
y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Muy fuerte esto, ¿verdad? Pedro amaba sinceramente al Señor Jesús. Pedro había dado todo por caminar y obedecer al Señor Jesús. Pedro era alguien de confianza del Señor Jesús. Pero cuando Pedro reacciona frente a la información que Jesús está dándoles de que es necesario de que sea castigado, de que es necesario de que sea crucificado, de que es necesario que muera, Pedro le reconviene y le dice: no, ¿por qué? No hagas eso. Mejor vámonos, mejor huyamos, mejor escondámonos, mejor. ¿Cuántas serían las propuestas de Pedro al Señor Jesús? Pero al hacerlo, Pedro lo que estaba siendo era instrumento de Satanás, porque quería interrumpir la obra redentora de nuestro Señor y Salvador. Y si hubiera sido interrumpida, no tendría sentido que hoy estuviéramos aquí en culto, porque no tendríamos ninguno de nosotros esperanza para ir al cielo. Porque el único que podía solucionar nuestro problema para poder accesar a la eternidad con Dios era Jesús, en su amor y en su sacrificio por nosotros. Así que aquí tenemos una advertencia para todos nosotros. Lo primero, que en la medida que nosotros nos dispongamos para hacer la voluntad del Señor, inevitablemente nos vamos a encontrar con resistencia. Retenga eso. Inmediatamente usted decida hacer algo para Dios, va a encontrar obstáculos en su vida. Va a encontrar dificultad en su vida. Va a encontrar personas que tú no esperas, que van a traer mensajes que quieren sacarte del propósito de Dios. Es más, personas cercanas a ti. Es más, personas que hacen parte de tu familia. Personas que hacen parte de tu iglesia. Por eso el apóstol Pablo experimentó esta realidad y lo expresó en una manera intensa de cómo se levantan los enemigos en la iglesia de Corintio. Mire lo que dice en la segunda carta, capítulo 7, versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. Segunda de Corintios 7:5. Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera conflicto y de adentro. La gente de adentro te va a decir: cuidado, no vayas. Mire, te va a pasar, ¿de qué vas a vivir? Te vas a morir, te vas a quedar solo, te vas a tirar la vida. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué caminas? ¿Por qué obedeces? Eres bobo, eres menso, te engañaron, te lavaron el cerebro, te cautivaron, te enlazaron, te engañaron. Porque esa es la realidad de quienes deciden hacer lo bueno. Aló. Yo agradezco si Fernando me ayuda con el micrófono. Está haciendo interferencia algún otro elemento. Segundo, es una advertencia para que tengamos mucho cuidado para no caer en la oposición de la obra del Señor. Debemos tener cuidado para no juzgar a la ligera. Y esto quiero que usted tenga capacidad y madurez, y lo he insistido por años y lo sigo insistiendo.
La Iglesia Centro Cristiano de la Libertad tiene que tener capacidad de no juzgar a la ligera. Si hay algo que usted no entiende, cierre su boca, pregúntele a Dios, pero no juzgue a la ligera. ¿Por qué? Porque Dios no está enfocado en las formas. A Dios lo que le interesa es que las vidas sean salvas. Entonces, si en algún lugar el culto lo hacen es sentados en una mesa, comiendo, invitando a toda la gente pobre que tiene dificultad o está en condición de calle para alimentarlos y predicarles el evangelio, no juzgue a la ligera. No diga, ay, en mi iglesia no es así. No juzgue a la ligera. Si en algún lugar el enfoque para predicar y alcanzar vidas es reuniones o vigilias o grandes reuniones extensas de oración, ay, pero es que aquí se la pasan es así. No juzgue a la ligera. Si una vida se convierte, hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. No juzgue a la ligera. Si Dios utiliza a alguien enseñando de una manera, o tal vez predica solamente 5 minutos, y usted, ay, pero el pastor predicaba más largo. No juzgue a la ligera. Si una vida se salva, se habrá cumplido el propósito. No juzgue a la ligera. Si alguien dice, siembre, cree, haz un pacto con Dios y usted no está de acuerdo, no juzgue a la ligera. Si no quiere hacerlo, no lo haga. Usted es libre, pero no juzgue a la ligera. Sí. Hola, ¿Por hola, qué? hola. Porque podemos Hola, ser hola. personas que caen en la confusión y terminamos siendo opositores a lo que Dios quiere hacer. A lo que Dios quiere hacer para salvar vidas. Dios no está enfocado en las formas. Dios tiene un propósito y es salvar a toda la humanidad. Ese es el plan de Dios. Algunas personas preguntan, ¿y por qué pone luces? ¿Y por qué pone pantalla? ¿Y por qué pone eso? ¿Y para qué pone? No juzgue a la ligera. Si esto permite que alguien encuentre un ambiente que abra y disponga su corazón para Dios, el valor de lo que se haya invertido en eso valió la pena. Si un joven viene a los pies del Señor, lo que se invirtió en eso valió la pena. Porque de eso se trata, que vidas conozcan de Cristo. Y ese es todo nuestro plan y nuestro propósito. Así que, en este sentido, el mismo Evangelio de Marcos nos presenta la historia de una viuda pobre en el capítulo 12, versículo 41 en adelante. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Tienes que aprender a evaluar y no a juzgar. Tienes que evaluar con los ojos de la fe. Más allá de lo que es aparente, más allá de lo que parecen las cosas, tenemos que aprender a ver las cosas como las ve el Señor. Tenemos que aprender a poner nuestra mirada en las cosas de el Señor, que son eternas, y no en las cosas que son del mundo, que son temporales. Número 2, la reacción de sus enemigos. Ante la acogida que el Señor tiene y la multitud de personas que están llegando a aquella casa, cada vez más el Señor está experimentando oposición. Debería ser al contrario, entre más milagros Dios hace, menos oposición. Debería ser
algo diferente, que entre más personas son rescatadas, restauradas, sanadas, entonces el Señor puede lograr encontrar un respaldo en la sociedad. Pero no es así. Entre más Dios hacía, más oposición encontraba. Más personas se levantaban en contra de Él. Recordemos que lo acusaron por haber dicho que perdonara al paralítico. Recordemos que también pusieron un manto de duda cuando se sentó en la casa de Leví a comer con publicanos y con personas que eran pecadoras. También le acusaron de hacerlo ilícito en el día de reposo. Así que los escribas y los fariseos están determinados en destruir al Señor. Por lo tanto, no les importa valerse de los recursos más bajos, más pobres para hacerlo. Ahora llegan al extremo de acusar al Señor de que Él tiene sociedad con Satanás, que es instrumento de Satanás. Mire lo que dice el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Qué tremenda acusación que ahora están realizando. Y la respuesta del Señor, en primer lugar, tiene que llamarlos para responderles. Dice que los llaman. ¿Por qué? Porque la razón de que tiene que llamarlos es porque siempre la persona que calumnia nunca te da la cara. Lo hace a espaldas tuyas. Se esconde, se camufla. Entonces el Señor dice, tiene que llamarlos. Mire, lo dice la palabra de Dios. Versículo 23. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas. Y el Señor les demuestra por las Escrituras que su acusación no tiene sentido. Porque es imposible que Satanás esté luchando contra sí mismo. Diga conmigo, es imposible que Satanás luche contra sí mismo. Es imposible. Por eso hay gente que dice, es que mi hijo o mi esposo o alguien de mi familia está endemoniado. Voy a ir al brujo para que lo libere. Satanás no lucha contra él mismo. Es imposible. ¿Por qué? Porque el Señor mismo les aclara diciendo, versículo 23, ¿y cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. El Señor les demuestra que es todo lo contrario, que Él está luchando contra Satanás. Y es evidente que lo está venciendo. Y esa es la preocupación del diablo. Y quiero usar a los fariseos, los escribas. Los fariseos, los escribas son los sacerdotes, son los religiosos, son los que guiaban al pueblo, al judaísmo, son los que guiaban al pueblo a supuestamente adorar a Dios. Pero se habían confundido. Ahora están siendo oposición al Dios Todopoderoso. Pero Jesús está ganando. No importa que haya oposición, que se levante el diablo contra ti. Si tú estás haciendo lo correcto, tu final será final de victoria. Por eso el Señor les dice, Marcos 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor Jesús? Yo vine y entré en donde era el territorio del enemigo, en donde operaba Satanás, donde tenía oprimidas las vidas y las tenía enfermas, atribuladas, afligidas, sin esperanza y sin Dios. Yo entré, pero antes de entrar, yo tomé la autoridad para atarle, porque Él está neutralizado. Puede levantarse, puede planear, puede calumniar, puede decir lo que quiera, pero ciertamente yo soy
Por eso dígale al que está a su lado, usa la autoridad que está dentro de ti. Usa la autoridad. La gente se va a pelear contra el diablo sin usar la autoridad. Señoras y señores, usa la autoridad que Dios puso en ti. Dios te respalda. Puede levantarse oposición. Puede venir por un camino personas, mensajes, ideas, pensamientos. Pero por 7 sale huyendo en el nombre de Jesús. Mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Hay autoridad dentro de ti. Por eso, cuando la viuda va del profeta y le dice, mi esposo ha muerto y la presión de los acreedores está sobre mí, se van a llevar a mis hijos, me van a dejar sin nada, estoy en una situación de opresión. El profeta Eliseo va directamente a la viuda y le dice, declárame lo que tienes en casa. Declárame lo que tienes adentro. Afuera tienes deudas, afuera tienes problemas, acreedores, afuera tienes presiones, pero ¿qué tienes adentro? ¿Qué tienes adentro? Déjame decirte que dentro tuyo está el Dios Todopoderoso. ¡Oh, el invencible! Y la viuda respondió, después de meditar, dijo, adentro tengo una vasija. ¿Qué tengo? Una vasija. Y cuando la viuda dice, ¿qué es lo que tiene adentro? Entonces el profeta le dice, con lo que tienes adentro afecta a lo que está afuera. Con lo que tienes adentro afecta a lo que está afuera. Ahora ve afuera y busca muchas vasijas, no pocas, porque lo que está adentro va a afectar lo que está afuera. Tú tienes que esperar, señoras y señores, ver la manifestación de Dios cuando activas lo que está dentro tuyo. Y déjame decirte que tú no tienes que esperar que cambien las cosas afuera. Tienes que mirar lo que tienes adentro. Mira lo que tienes adentro. Si tienes a Dios adentro, no estés esperando que va a cambiar afuera. Tienes garantía de que todo saldrá bien en el nombre de Jesús. ¿Lo crees o no? ¿Hay alguien que lo pueda creer en esta mañana? ¿Hay alguien que pueda declararlo? Si es solo una vasija, necesitas usarla para afectar lo que está afuera. Porque el Dios que amamos es experto de tomar de la nada y hacerlo todo. Tu Dios y mi Dios es Dios Elohim, el que en el principio creó los cielos y la tierra. En donde no había nada, lo hizo todo. ¿Lo hizo qué? Todo. Oh, lo hizo todo. Lo que tienes que asegurarte para poder ver tu victoria, para lograr tus resultados, es tenerlo a Él adentro. Tenerlo a Él adentro. Porque si estás vacío por dentro, no hay esperanza. No hay esperanza. ¿Qué tienes adentro? Tienes a Dios. Y si tienes a Dios, tienes entusiasmo. Y si tienes a Dios, tienes valentía. Y si tienes a Dios, tienes osadía. Si tienes a Dios, tienes fe. Si tienes a Dios, tienes amor. Si tienes a Dios, tienes deseo. Si tienes a Dios, tienes integridad. Si tienes a Dios, tienes ánimo. Si tienes a Dios, tienes obediencia. Si tienes a Dios, tienes gobierno. Si tienes a Dios, tienes al Espíritu Santo de Dios. Si tienes a Dios, tienes poder. Si tienes a Dios, en ti hay milagros en el nombre de Jesús. Activa lo que tienes adentro. Además, el Señor hace una solemne advertencia a los acusadores. En el versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. ¿Sabe? Este grupo de
fariseos, de escribas están obstinados. Y su obstinación no les está permitiendo ver el peligro que están corriendo. Porque están entrando en un terreno de no retorno, de blasfemar contra Dios. Un camino que está desafiando abiertamente al Señor. El atribuir sus obras a Satanás. Esto es blasfemar contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. No tiene perdón, sino que es reo de juicio eterno. En la vida cristiana hay cosas que tal vez no entendemos, que pasan. Y a veces preguntamos ¿por qué? Eso es injusto. No entiendo. Y entramos en contradicción con Dios, a reclamarle. Cuando tú no entiendas algo, dile: Señor, aunque no entiendo, en este momento decido hacer silencio y esperar, porque ciertamente tú me permitirás comprender más adelante. Lo que sí es cierto es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, es un asunto muy importante el tener cuidado de no resistir al Señor. Si Dios te dice, ponte en acuerdo con Dios. Si Dios te pide, ponte en acuerdo con Dios. Si Dios te solicita, ponte en acuerdo con Dios. No entres en la posición o en el lugar de ser oposición a Dios. Yo no entiendo, no me gusta, no me parece, no estoy de acuerdo. No entres en oposición, porque ciertamente lo que tú no entiendes hoy, mañana lo podrás entender, pero puede ser que sea demasiado tarde. Solo obedece. Dios te dijo, sí Señor. Dios te pidió, sí Señor. Dios te llamó, sí Señor. No entres en oposición con Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre gana.